La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 1 de septiembre del año 2021. Ayer 31 se cumplieron 33 meses del periodo de 70 para el cual fue elegido el actual presidente. Una situación extraordinaria con miras a recortar en 2 meses el larguísimo periodo que se registraba entre el día de la elección y el día de la toma de posesión. Será por única vez, o bueno, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero por lo pronto es un periodo de 70 meses y ya han transcurrido 33. Hoy, día del informe. Sin embargo, nada hay que informar o nada hay que usted no sepa ya. No hay mentiras nuevas. Estos spots son una letanía cansada de los lugares comunes que el presidente ha venido pronunciando, no en los meses transcurridos de septiembre del año pasado a hoy 1 de septiembre, porque ha sido lo mismo desde antes incluso de su toma de posesión. Pero por más anuncios espectaculares que algunos pensaren que habría, lo que ha dominado los corrillos políticos desde ayer por la tarde son las renuncias o los despidos o lo que usted guste. El único cierto que hay es la renuncia presentada por él mismo del jefe de la Oficina Jurídica de Presidencia, el hijo del gran periodista mexicano Julio Scherer, y el joven pues ya debe haber recogido a estas horas ya todas sus chácharas y se irá con todo y su ilustre apellido a arrastrarlo por otros pasillos. Será vuelta a la página en esa oficina y llegará alguien, no sabemos si más capaz en términos jurídicos, más digno en términos de profesionalismo y valentía para decirle no al presidente cuando se debe decir no, o si va a ser una simple repetición o una, vamos a decir, repetición de un ejercicio de servilismo y actitudes y conducta lacayuna. Eso estará por verse. Se habla de varios nombramientos, el de Bienestar Social, el de Petróleos Mexicanos, este señor que no recuerdo su apellido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo ve usted y dice, este pobre hombre ya se murió y no le han avisado. Pero al margen de los nombramientos nuevos, al margen de las secretarías o dependencias que van a cambiar de titular, hay algo que está por encima de esos cambios. El gran problema de este gobierno no son los incapaces que el gobierno, que el presidente, el gobernante, designó para esas o aquellas dependencias y secretarías. No, el gran problema son las ideas aceras del presidente. ¿De qué sirve que cambien a este o aquel o aquel? ¿De qué sirve que se vaya el joven Scherer a arrastrar su apellido en otros espacios, pero si llega alguien que se comporta de la misma manera que él? El problema ahí no es el que llega, sino las ideas y visión de legalidad del que se queda. El presidente es un hombre reacio al respeto irrestricto de la ley. Es un hombre para quien las leyes son una molestia que hay que dejar de lado. Para el presidente, todo lo que se opone a sus locuras, vamos a ponerlo de esa manera, es algo que debe obviarse. Va para afuera, Sosa, quítenlo, quítenlo, y no me cambien una coma, y no esto, y no lo otro, y no lo otro. Llega al exceso el presidente de afirmar, en este despacho se decide el presupuesto.
pues no creo que les haya caído muy bien ni siquiera a los diputados de su propio partido o de su movimiento ese exabrupto constitucional. Pero así es el presidente. Así va a seguir siéndolo hasta el último de sus días. De tal manera que poco importa si cambia a todo el gabinete o a unos cuantos. Porque los que lleguen, al menos eso es lo que se menciona, son exactamente de la misma calaña, del mismo corte. Vea usted el nuevo en gobernación. Se fue un florero y llegó un jarro ahí, pero es lo mismo. Decoración, un hombre que se ha caracterizado desde hace muchos años por su servilismo y abyección, valga la redundancia, o los sinónimos, ante López. Un hombre aldeano, un hombre burdo en la cuestión política, un hombre acostumbrado a imponer igual que su actual jefe. Por eso yo le pediría a usted que no caiga en ese juego perverso de quién va a llegar y va a cambiar. No, llegarán nuevos sinvergüenzas que acompañarán al nuevo titular de esta o aquella dependencia, pero la esencia va a continuar siendo la misma. El autoritarismo, la ignorancia y la incapacidad en la gobernación, la visión atrasada, quizá en la parte más moderna de la visión del presidente, sean los años 70, los años del presidente Echeverría, en el entendido que aquel país que le tocó gobernar al presidente Echeverría era un país muy diferente al actual. Aquella era una economía cerrada, aislada del resto del mundo, y la de hoy es una economía que lucha por seguir siendo una economía abierta, que lucha por seguir estando incorporada a la globalidad. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar para los meses que vienen? Más autoritarismo, más obcecación de parte del presidente en sus locuras, en sus desatinos, pero ahora tendrá que enfrentar algo que pocas veces ha tenido que enfrentar. Una realidad que se le apanteró ya. Se le puso enfrente y le ha dicho, incluso de manera silenciosa, que no va a poder seguir haciendo sus caprichos. Esta situación que se ha dado en Cámara de Diputados es una bocanada de aire fresco, la cual esperaría yo, o desearía, que se mantuviere, se consolidare para enfrentar el reto de las 6 gobernaturas del año próximo y las 2 del 2023, para llegar fortalecidos como oposición y también con una posición diferente a esta locura que es la gobernación de López. De darse eso, la vida de Morena y sus desatinos del gobernante sería una vida muy corta, lo cual implicaría que el precio a pagar sería bajo. Sin embargo, los retos que están ahí para los 3 partidos que integran la coalición Va por México no son fáciles, no son retos pequeños. Hay diferencias entre los 3 partidos, las cuales yo desearía que se limen esas asperezas, que se reduzcan esas diferencias y se mantenga el común denominador por delante de cualquier diferencia. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Morena? Bueno, de aquel mediocre que gritaba a los 4 vientos que arrasarían y lograrían el control total de la Cámara de Diputados, el señor Mario Delgado, pues ahora resulta que ni siquiera llegaron a la mayoría simple. Les faltan para tener 251 diputados y controlar con ello los órganos de control en la Cámara de Diputados, les faltan 53 diputados para llegar al número mágico de 251. Sin embargo, una u otra bancada del Verde o del PT no es suficiente. Tiene que mezclar para juntar esos 53 diputados.
para lograr, perdón, para lograr la mayoría calificada no le alcanza con sus diputados y los dos del Verde y el PT. En esas condiciones, pues, cualquier reforma constitucional de no negociar responsablemente con la oposición no tiene futuro alguno. Al mismo tiempo, los problemas, casi como dice aquella expresión, al presidente en su circo le crecieron los enanos. Es un desastre en el Senado de la República. La llegada del florero de Bucareli nomás llega a enturbiar el ambiente en esa Cámara. Ricardo Monreal, envalentonado ya, dice: quiero ser, tengo con qué y voy a buscarlo por Morena. Prácticamente les está diciendo, no a los otros, a las corcholatas esas desgastadas y aplastadas, no. Le está diciendo a López y a su círculo más íntimo: señores, aquí estoy. Voy por la candidatura con ustedes y en contra de ustedes. Ese va a ser un reto interesante, no solo para López y los suyos, sino también un reto personal para Monreal. Por otra parte, la coalición Va por México tiene también ese reto. Hay muchos que la quieren en esos tres partidos. Tienen personajes que podrían ser buenos candidatos. Sin embargo, son muchos. Es más, en estas condiciones, 2 ya es una multitud. ¿Se pondrá de acuerdo la oposición de aquí a enero, febrero del año 2024 en un candidato? ¿Y sería aceptable este candidato si fuere priista? ¿Lo aceptaría el PAN? Y a la inversa, si fuere un panista, ¿lo aceptaría el PRI? Esos son los retos que va a enfrentar la coalición, que no son menores. Y en el caso de Morena, pues allá las cosas se dirimirán a cuchilladas. No hay otra forma de resolver esos conflictos. Las cosas en la economía seguirán agravándose por la ignorancia del presidente y su necedad. Seguirán agravándose por la inutilidad de este señor, que lo único de mérito que tiene es parecerse a Benito Juárez, y valdría la pena que llevara esos trajes guangos, al menos el saco con un sastre, a que les hiciera un ajuste, porque se ve como clavillazo. Una persona así, secretario de Hacienda de la economía 15 del mundo, sería una ilusión. Se fue un tapete desgastado y llegó otro, que pronto se va a desgastar. Y así seguirán las cosas: violencia, los grupos criminales sin control ni enfrentamiento alguno, desorden en el gobierno, dispendios, corrupción, pero por encima de todo, ignorancia, y en el caso del presidente, locura, pérdida de la salud mental. ¿Qué importa que cambien 3, 4, 5? Lo peor está por venir. Muchas gracias y lo espero mañana a ver quiénes fueron los descabezados. Gracias.